En uno, queridos patitos, vamos a hablar un poquito de cómo un tribunal argentino ha decidido poner en el frontispicio de lo importante no solamente lo que sucedió hace no mucho con lo que fue la memoria del franquismo y del antifranquismo, que es importante tenerlo presente, con la idea de lo que fue la ley de punto final y los juicios a partir de 1975 contra la dictadura de la propia Argentina, eh, y que supuso el inicio de la reconciliación, cosa que en el caso del Estado español supuso la ley de amnistía, que no solamente supuso para los luchadores contra el régimen fuera de una manera u otra, sino también se acogieron antiguos criminales. Y por eso era complicado cierto elemento que la juez Salvini eh, intentó llevar a cabo, eh, pero hay gente como el amigo José Luis Uriz, que fue torturado por Billy el Niño, le reconcomían las carnes, a pesar de que Billy el Niño está muerto y enterrado, porque una de las dos condecoraciones que tenía estaban ligados a épocas posteriores a la muerte de Franco, y concretamente, a lo que supuso la liberación de un alto cargo del Estado en 1976, ligado, o fue en 1977 en enero, esas fechas que le gusta recordar muchísimo, que fue secuestrado en unas circunstancias, por aclarar, por un grupo bastante curiosón. Pero bueno, las circunstancias son las que son. El ejército estaba un poquito nerviosito. Las situaciones de terrorismo que estaban ahí. Y ese muchacho, creo que era el presidente del Consejo de Estado, que fue liberado, y, bueno, pues entre otras por la información de este Billy el Niño, que ameritó, debido al susto que se pudo tener por parte del gobierno de Suárez, tener ese gesto de la condecoración. Pero lo voy a ir más cerca, como es el hecho de que los Rohingya son gente en Birmania. Esto a veces resultaría curioso porque lo mismo que podríamos hablar de que no use, no news, si no hay judíos, entonces no hay genocidio palestino. A pesar de que en Yarmouk ha habido unas situaciones bastante onerosas para el pueblo palestino. En Irak, a partir de 2003-2004, con el gobierno aquel de Nuri al-Maliki, después de que Paul Bremer desapareció, la coalición provisional de la autoridad de la provisional de la coalición, la CPA, Coalition Provisional Authority, en el caso de Irak y la restauración de la soberanía, que fue un poquito antes de lo previsto, y acabaron haciendo esa transición a ese gobierno del primer ministro Nuri al-Maliki, y que tuvo una especial significación debido a que Saddam Hussein había sido protector de ciertos ámbitos palestinos, hasta el punto de que lanzó cohetes contra Israel dentro del marco de la operación de la Guerra del Golfo, en el que en principio quien estaba en contra del señor Saddam Hussein, lo mismo que en Corea del Sur respecto de la guerra invasiva de 1950-53, no era Estados Unidos, no era una coalición de Estados Unidos, era la fuerza de la ONU. La Organización de Naciones Unidas estableció a través del Consejo de Seguridad y de la Carta de Naciones Unidas un ejército de choque, en este caso, como sucedió con la invasión de Corea del Norte respecto de Corea del Sur en 1950, con las resoluciones correspondientes que se pueden buscar, después de la invasión del 2 de agosto de 1990, curiosamente casi 40 años después, casi exactamente, nos encontramos con resoluciones, aunque no tan aceleradas como la que supuso en el periodo de 1950, en 1990, en el segundo semestre, nos encontramos finalmente con la autorización de la intervención para la liberación de Kuwait por parte de la coalición de Naciones Unidas respecto de el Irak de Saddam Hussein. Otra cosa es el legado que pueda tener respecto de lo que ha supuesto para la
dificultad de establecimiento de democracia, y esa democracia en parte les ha llevado a una mayoría de gobierno ligada al sector Shii y los sunnis quedando una minoría y los kurdos en la fracción del norte. Pero en buena medida es la variante respecto de lo que pagaba el señor Saddam Hussein, miles de dólares, a las familias de los mártires que hacían sus cosas respecto de Israel. El objetivo, como lo pude ver en la operación Telic, Telic sí, Telic es la de los británicos con lo que sucedió en 2003. Ya no la pueden hacer. Los británicos, pobrecitos, ya no pueden hacer una intervención en el mundo que no sea en la de ellos. Y ciertamente en el 98 yo estuve a favor de esa intervención en la violación de la exclusión aérea, los paralelos en diciembre del 98, lo que me granjeó alguna dificultad en el grupo de amigos. Pero sí, la operación Telic fue de Tony Blair. Yo creo que cualquier primer ministro británico habría llevado a cabo una participación como la de Tony Blair a pesar de que hubiera sido marxista, maoísta o cualquier otra ideología, habría acabado yendo con los británicos junto a ellos a la operación más grande, que era la de George Bush Jr. en marzo del 2003, pero no, la operación plomo fundido. La operación plomo fundido, que se hizo un poquito antes de la entrada en vigor de Obama como presidente de Estados Unidos, a quien acusa alguno, como el Dr. Hill White, pero también Irving Gadell y algún otro más, de ser un agente de Irán, debido a la idea de que pudiera equilibrar el hecho de que pudiera tener el arma nuclear Irán. Y al tenerla Irán y Israel, entonces no habría ningún incentivo, sino para un equilibrio estratégico, como sucedía en la Guerra Fría respecto de Estados Unidos y la Unión Soviética. Poco antes se producía esa operación plomo fundido. Los imanes de los países del Golfo, incluyendo también Kuwait, tenían una posición bastante clara que uno puede ver, creo, espero, a través de YouTube. Yo lo hice en aquel momento, en el que hablaban solamente de Israel, de destruir Israel, de acabar con Israel. Pero no hablaban nada de los palestinos. Los palestinos les importaba un carajo a toda esta gente. Les importaba el objetivo final, que era la destrucción del Estado de Israel. ¿Por qué lo digo todo esto? Porque evidentemente los rohingyas son musulmanes. Si los estuviera liquidando los judíos, o algún judío asiático, entonces serían prioridad absoluta. Pero es que da la casualidad que les está jodiendo la vida a un budista. Bueno, un budista conceptualmente hablando, no solamente un budista a una persona, porque entonces igual habría la fácil situación de enviarle al Tribunal Penal Internacional, lo cual ciertamente resulta curioso porque Karim Khan, que tiene una posición importante en esta Corte Penal Internacional, movió el culo bastante para tratar de meter en la cárcel a Netanyahu. No se pudo certificar de ninguna manera una posibilidad de genocidio respecto de lo que sucede en Israel, ni siquiera en Gaza, debido a que genocidio, como dice mi amigo Gustavo Edler, ¿cuándo empezó? Y que me digan también por qué no ha terminado todavía. Estaría el asunto familiar. Karim Khan tiene familia directa, consanguínea por matrimoniadas, con gente ligada al régimen bolivariano, ¿verdad? Y por tanto, esa situación en la que sí hay un expurgo de un tercio de la población venezolana por expulsión, como diría Washington Abdallah, de ¿qué se creen? ¿Que 9 millones de venezolanos se fueron al extranjero por turismo? ¿Todos a la vez? No. Habría también un indicio de genocidio. Pero previamente a todas estas disquisiciones, a través de Birmania, incluso obligando a San Suu Kyi, aquella premio Nobel de 1990, a probar con sangre en su operación de participación en un gobierno de coacción, no de coalición, de coacción, de que si usted quiere ser parte del gobierno, como debía haber sido en 1992, en aquel comienzo de los años 90, en el que se comparaba a San Suu Kyi con Mandela, con Arafat, y había esa idea del dividendo de la paz, debido a que el conflicto grande se había terminado, entonces los conflictos pequeños, que supuestamente todos ellos incardinaban su encaje en el conflicto grande, debido a la supervisión de las grandes potencias de los jugadores de cada campo, entonces, cubierto el conflicto grande, entonces
habría una situación en la que por abajo habría la realidad de, bueno, pues de que desaparecerían, habría negociaciones y tendrían esa eliminación del conflicto. Pero no fue así. Había conflictos que existían con ingredientes completamente distintos, indistintos de lo que había sido la Guerra Fría. Y conflictos endógenos. En parte, en este caso no de la Guerra Fría, sino ligado al Raj británico y el imperialismo. Y el hecho de que Birmania había tenido también el efecto frontera en la Segunda Guerra Mundial respecto de los japoneses. La situación respecto de alguien tan flexible como el rey de Tailandia, que cuando era el reino de Siam, había tenido la idea de dividir su reino en zonas de influencia, pero sin perder la unidad. Y ahí lo vemos con El Rey y Yo, aquella película de Jules Brunel, el calvo, y que en parte ha tenido esa trascendencia respecto del imaginario occidental. Y que, bueno, pues ciertamente nos encontramos con esa situación complicada y compleja en el que, bueno, también recordemos la película Rambo 4 con Sylvester Stallone, que también tenía su afectación respecto de los birmanos. Birmania ha tenido ciertamente en todo el periodo que va desde los años 60 hasta el momento actual una situación de oscurantismo y mucho más de lo que pueda ser una Somalia, a pesar de que la zona costera, que es donde viven los Rohingya, que son musulmanes, en una zona complicada porque, bueno, pues la zona tiene estas complejidades debido a la llegada de in illo tempore de los textos musulmanes, llegando ciertamente a lo que es Indonesia, pero con un islam distinto, como podría ser el albanés o el bosníaco, en el caso de Europa, en donde ciertamente es distinto, ya sea los Rohingya, ya sea Malasia, ya sea Indonesia. Luego tenemos colonias importantes de chinos, como puede ser Singapur, que pidió ayuda a Israel en los años 60 para poder tener una defensa. Pidieron ayuda a Chajal, secretamente. Y ciertamente Asia suroriental pues tiene sus realidades. Por ejemplo, expulsaron a Birmania de la ASEAN debido a esa dictadura militar que tenían y que tienen. Tailandia luego tuvo dificultades con esto de la compresión de la democracia y de la monarquía y de tener un cupo respecto del Senado, en aquel caso de Tailandia, por parte de los militares. Hay algún vídeo en el canal hablando de Tailandia, creo recordar. Caso de Birmania es todavía más heavy, en donde, en principio, la democratización, que por eso le dieron el premio Nobel a San Suu Kyi, en principio debía de tener una evolución, incluso con un periodo transitorio, finalmente, hace unos años, y se volvió a dar un golpe de estado. Tenemos ahí la imagen de esa señorita haciendo sus ejercicios matutinos en una avenida grande, con los tanques evolucionando detrás y ella sin darse cuenta haciendo su vídeo. Luego, ciertamente tenemos la situación que, por ejemplo, en el canal Blue Martis se ha tratado más de una vez respecto de ser un estado desestructurado en donde las milicias de diverso índole no controlan el ámbito central, el gobierno central no controla las provincias y por lo tanto es un estado desestructurado, a pesar de que geopolíticamente tendría su situación en el ámbito de ser la ruptura de lo que pudiera ser la ruta de la seda marítima a través del collar de diamantes y lo que la India, a través de Andamán y Nicobar, podría cortar la entrada a través del estrecho de Malaca. Pero nos encontraríamos ciertamente que si un tren, aquí no podríamos sino recordar aquella situación del puente sobre el río Kwai y aquel puente construido por los británicos bajo el dominio de los japoneses en la idea de contactar con la posibilidad de que el ejército de Suchandra Bose, que era el líder rebelde de los hindúes, pudiera poner del lado del Tercer Reich y del Japón imperial el territorio de la India. Y esa situación se produce como eco
en lo que supone actualmente el hecho de que haya la posibilidad de un tren no solamente en ámbito horizontal, sino longitudinalmente vertical, enténdase, mirando un mapa, norte-sur, este-oeste, que conectara China con la zona costera y un puerto como el de Hampton Tota, que pudiera ser estilo Sugar Daddy para lo que supone la economía china, el Partido Comunista de China y el imperio del medio de Xi Jinping. Con eso se rompería esa posible cadena de Andaman y Nicobar respecto de la entrada de China en el Océano Índico. Por eso están tan interesados en ese duelo de suricatas que pudieran tener dentro de Birmania en lo que supone India y China, mucho más que lo que puede suponer la Unión Europea, más que lo que puede suponer Japón o los Estados Unidos, que son de largo los dos principales influencers dentro de lo que es la Birmania actual. Y en toda esa situación dificultosa nos encontraríamos con la dificultad de los Rohingya y el hecho de que Argentina pues, emitió una orden de arresto internacional. La noticia rezaba tal cual. Hace un mes prácticamente. El tribunal argentino emitió una orden de arresto internacional contra el líder de la junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de estado de febrero de 2021, Min Aung Hlaing, y el premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, antigua líder de facto, por su presente autoría del genocidio con los Rohingya, una minoría musulmana. Es interesante decir que cuando Aung Suu Kyi estuvo en el gobierno, la obligaron, ella también aceptó, con lo cual es un juego de dos partes, si quería seguir siendo parte del gobierno antes de ese golpe de estado de febrero de 2021, se tenía que manchar las manos de sangre respecto de la situación de los Rohingya. Y curiosamente ella dijo que sí, traicionando el espíritu del Nobel de la Paz que le dieron. Por eso está implicada en esta situación. Este es un paso histórico hacia la justicia para los Rohingya y para todos los habitantes de Birmania que sufren bajo el yugo del ejército birmano, ha afirmado el presidente de la organización Rohingya del Reino Unido, Brooke Tun Kin. El caso fue iniciado por Brooke en 2019 con el apoyo del ex relator especial de la ONU, Tomás Ojeda Quintana, quien ejerció como abogado de uno de los denunciantes. Además de Min Aung Hlaing, el Tribunal de Buenos Aires incluyó a 22 oficiales militares birmanos y 3 civiles en las órdenes de captura, acusados de genocidio y crímenes contra la humanidad. Hemos de recordar el caso Korematsu, que en los años 80 supuso el memorial de lo que habían sufrido los japoneses en la costa oeste respecto del internamiento después del asunto de Pearl Harbor de diciembre de 1941. Y sinceramente estas cosas hay que posicionarlas a pesar de que sea difícil, incluso en una democracia, con lo que supuso el Tribunal Supremo. En este sentido, ha celebrado que esta decisión supondrá un rayo de esperanza de los Rohingya, que han sufrido décadas de genocidio viendo cómo sus familias y su cultura eran destruidas con impunidad. También es una victoria para la justicia internacional en un momento en que aumentan las violaciones del derecho internacional en todo el mundo, ha aseverado, al añadir que la valiente decisión de la justicia argentina envía una clara señal a Min Aung Hlaing y a todos los funcionarios de que nadie está por encima de la ley. El proyecto es parte de una investigación en Argentina sobre la responsabilidad de los civiles que lideran este proceso y también de sus compadres, los militares, que tal vez están en el frontispicio más visible respecto de esa comisión de genocidio y crímenes contra la humanidad contra los Rohingya. Según el principio de jurisdicción universal, estos crímenes pueden ser investigados en cualquier parte del mundo, sin importar el lugar en el que fueron cometidos. No se trata solo de los Rohingya, sino de todas las víctimas del ejército birmano, independientemente de su etnia, género o edad. El pueblo de Birmania merece construir un futuro común basado en el respeto mutuo y los derechos humanos, libre de la brutalidad de los militares, ha sostenido el líder del Brooke. La denuncia recoge criminales perpetrados contra minoría rohingya durante décadas por las autoridades birmanas en el estado de Rakhine. El último éxodo rohingya comentó en 2017 cuando más de 1 millón de miembros de esta minoría musulmana huyeron de Rakhine ante una ofensiva militar birmana.
Los Rohingya son una comunidad mayoritariamente musulmana que ha huido de oleadas de persecución en Birmania, un país mayoritariamente budista. No use, no news. Budistas liquidando a musulmanes. Eso no tiene cabida en los medios occidentales. Y en torno a 1 millón de personas viven en campamentos de Bangladesh. Bangladesh, que ha tenido, como hemos sabido, esa situación en donde ahora Mohamed Yunus funge como líder interino después de esas revueltas que liquidaron a la anterior jefa de gobierno. Birmania lleva desde el 1 de enero de 2021 bajo una nueva dictadura militar después de un golpe de estado que ha acabado desencadenando un conflicto a gran escala en todo el país entre el ejército y esos numerosos grupos armados de oposición. Algunos ni siquiera son realmente de oposición, sino que quieren su chiringuito, su propio choco, contando a milicias históricas que defienden los intereses de grupos étnicos y nuevas organizaciones de autodefensa y también gente que busca el crimen por el crimen y que están haciendo sus cosas por ahí y que no quieren que les metan, como por ejemplo sucedió en Huelva hace no mucho tiempo, hace un mes o así, que se vieron Kalashnikovs protegiendo a traficantes de drogas en el estuario del Guadalquivir, en esas narcolanchas que aparecen y no parece que se le pueda meter mano. Con lo cual, si uno puede ver estas armas en Huelva, en el estuario del Guadalquivir, pues evidentemente que no encontrar en Birmania. El conflicto, cada vez más intenso, que tiene lugar en Birmania, ha provocado el desplazamiento de más de 2,8 millones de personas, incluidas en las más de 18 millones de personas que se encuentran en situación de extrema necesidad de ayuda humanitaria. Esto tendría que estar en el frontispicio de lo que es real y no tal vez otros conflictos que tienen más caché, como pueda ser Gaza. Pero Rohingya, debido a que no hay cristianos metidos en el ajo, no hay judíos metidos en el ajo, no se puede atizar la conciencia imperialista occidental, no se puede atizar la idea del relato del malvado hombre blanco, no se puede estirar el chicle del imperialismo colonialista occidental, europeo, norteamericano, y no se puede establecer ese relato tan manido y que pueda poner la conciencia del europeo occidental en entredicho de que si no hace nada entonces será tan culpable como el que pega el gatillo en la sien del muerto. Nos encontraríamos ciertamente con ese relegar la historia de los Rohingya y ciertamente es bueno que en este tribunal argentino, después de lo que la juez Salvini hizo por la memoria histórica respecto de la lucha contra el franquismo, en el caso del Estado español, abriendo esas causas, nos encontraríamos ciertamente con este tribunal argentino, después de lo que primero hicieron con esa película respecto del juicio de 1985, con Ricardo Darín y todo aquello, y respecto de la ley de punto final del propio Estado argentino, pues están haciendo votos para la justicia universal, también con el genocidio de los Rohingya, que tendría que tener más efecto respecto de el conocimiento público, el reconocimiento del público a la hora de señalar con el dedo no solamente que Birmania es un estado desestructurado como lo es Somalia o como lo es actualmente Etiopía o como lo puede ser también Sudán, por decir otro caso, de países que están en guerra civil, sino que además de eso hay un genocidio en marcha contra una población concreta que son los Rohingya y que merecen ser estudiados no solamente por el ámbito de los que, oh pobres, qué pena, qué pena, qué pena, sino por la justicia para buscar si se puede parar la situación y luego reparación, justicia y luego memoria. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpian.